En la HJUT 106.9, Cartografías Editoriales. Presenta y dirige María Elvira Jaramillo. Una presentación de Siglo del Hombre Editores. Hola y bienvenidos una vez más a Cartografías Editoriales, Caminando con Siglo del Hombre. En el programa de hoy caminaremos junto a un aliado y un amigo de Siglo del Hombre en la apuesta por la publicación y circulación de la producción académica colombiana. Nuestro invitado de hoy es Ediciones Uniantes, y para este recorrido tendremos como guía a su editor general, Julio Paredes. Julio es escritor, editor y traductor. Como editor ha sido director editorial de Libros de Referencia Editorial Norma, director editorial del Instituto Caro y Cuervo, y desde el 2013 editor general de la editorial de la Universidad de los Andes. Hola Julio, gracias por aceptar esta invitación y por aceptar el reto de trazar el camino editorial de Ediciones Uniantes. María Elvira, muchas gracias a ti por la invitación. Bueno Julio, cada vez que empezamos un recorrido yo le pregunto a nuestro guía cuál es ese punto al que vamos a llegar y cuál sería esa misión o proyecto de viaje de la editorial, en este caso la de los Andes. Pues mira, en síntesis es el mismo, yo creo que fundamentalmente es el mismo camino o viaje que toma cualquier editorial académica, no solamente en Colombia, sino en América Latina y en general, digamos, y más particularmente en el tema de la editorial académica iberoamericana, que es cumplir con una función central que es hacer divulgación y de las colecciones y de las publicaciones resultado de investigación de la universidad y que tengan pues no solamente visibilidad sino un impacto real tanto en los nichos naturales o los primeros nichos que se piensan de llegada, digamos, de esos contenidos, que son los públicos de otros investigadores, es decir, ayudar y conducir de alguna manera una lógica que permita que esos contenidos lleguen a un público que va a usar esos contenidos para un objetivo y propósito académico universitario, que es que esos mismos contenidos se citen, digamos, en otros contenidos. Digamos, ahí hay como una especie de círculo. Y si lo usamos como en una cartografía, como en términos de una cartografía, pues hay como una isla, ¿no? Ahí hay como una primera isla a la que hay que llegar. Pero también la editorial académica, en el caso de Ediciones Uniantes, pues tiene otros propósitos paralelos que también son naturales a la edición académica, que no se han implementado de una manera tan fuerte, digamos, o tan sustancial, aunque no digo que no exista, pero que no se han implementado tan sustancial como es el caso de también tener unos contenidos que no solamente lleguen a un público especializado, digamos cerrado en el tema de los contenidos académicos, sino también unas comunidades para hablar casos concretos de comunidades que requieran de un tipo de contenido, de un tipo de investigación y de un tipo de trabajo durante un tiempo que permita solucionar problemas concretos. Por ejemplo, digamos que para mí eso sería como el sentido de iniciar un proceso en el punto A para llegar a varios puntos B, que ya no son solamente, repito, pues el contenido para el nicho, digamos, especializado. ¿Y podrías decir que la editorial de la Universidad de los Andes se diferencia particularmente en algo de las otras editoriales que están a la par de ustedes, por ejemplo, en Colombia? Pues yo creo que hay algo particular y es que hemos iniciado algunos proyectos desde la editorial misma, es decir, que mi propuesta ha sido que la editorial, y aquí hace un breve paréntesis, asumo un poquito como una lógica también que están en las editoriales norteamericanas, por ejemplo anglosajonas, y es que la editorial adquiera en algún momento parte de su tarea, no solamente una tarea administrativa, digamos operativa, sino también una tarea de ser un actor activo en la construcción de catálogo. Es decir, que no es solamente
Digamos, la Universidad de los Andes pues trabaja como muchas de las otras universidades pues bajo un sistema federal, digamos, de producción editorial, donde las facultades tienen sus propios comités editoriales, tienen sus propias decisiones, digamos, de ese plan editorial. Hay unos filtros. Yo como editor participo en algunos de esos comités, en otros no. Pero la propuesta es que la editorial también ayude a esa visibilidad de la editorial, no solamente de la universidad, sino también de la editorial como un ente activo particular en el catálogo. Entonces, si hay alguna diferencia, yo la identifico en que hemos iniciado algún tipo de proyecto distinto que responde, digamos, a esa propuesta de una actividad un poco más digamos, también moderna, digamos. La editorial académica tiene que cambiar un poco las lógicas internas, entonces tiene que ser un poco más activa en eso. Entonces, implementar convenios de coediciones desde la editorial, no solamente como resultado de las tareas o de las actividades naturales de la universidad que tienen pues sus planes de internacionalización, etcétera, sino buscar que las mismas editoriales desde Colombia con otras editoriales en Argentina, España, México, nos convirtamos en socios reales para hacer proyectos editoriales. En Cartografías Editoriales, hoy con Julio Paredes, editor general de Ediciones Uniandes. Julio ya nos ha contado cuáles son esos puntos a los que quiere llegar la editorial, pero entonces, Julio, me queda preguntarte, ¿qué echan ustedes en la maleta todos los días? ¿Qué echa el equipo de Ediciones Uniandes para lograr esos objetivos? Bueno, la maleta es más un baúl, digamos, en el sentido literal de la palabra, por la producción. Digamos, el nivel de producción de la Universidad de los Andes está por encima de digamos, un promedio de 110 títulos, novedades, digamos, en un año. Eso significa, pues, que por un lado lo que lleva ese cargamento, esa carga, son los autores, investigadores, profesores de la universidad. Digamos que eso es otra de las condiciones o de las características de las editoriales académicas universitarias latinoamericanas, que son también espacios de coordinación editorial para la producción propia de la universidad. Digamos que eso es el 85% de lo que produce la universidad. Eso es muy característico de las editoriales latinoamericanas y iberoamericanas. En España, pues el escenario ha cambiado un poco, pero a diferencia, por ejemplo, de las anglosajonas, las editoriales, por ejemplo, en el mundo anglosajón, los profesores que trabajen en editoriales, en universidades que tengan editoriales propias, no publican en la misma editorial. Digamos, hay una concepción del peer review o de la lectura externa a la producción. Entonces, pues lo que lleva ese equipaje son fundamentalmente autores, investigadores que publican o que la editorial ayuda a hacer todo el tema de coordinación editorial, administrativo, legal, etcétera, para que ese contenido, el resultado de investigación, que forma parte también del estatuto profesoral, digamos, de la necesidad o de las obligaciones que tienen los investigadores para producir contenidos, pues la editorial, digamos, hace todo ese trabajo. Y eso es, digo, 85% o más de la producción editorial de la universidad, de la editorial. Pero también, y a raíz de lo que te comentaba antes, pues nosotros estamos buscando, y ya se ha planteado y tenemos algunas colecciones al interior de la universidad y de la editorial también, que salen de algunas facultades, que publican, traducen, divulgan autores fundamentales en otras lenguas. Por ejemplo, uno de los objetivos y propósitos también en la discusión académica actual, no solamente en América Latina y en español, sino en general en la anglosajona, que es la que dicta como los puntos de referencia más fundamentales sobre esta discusión, pues la idea es empezar a tener autores fundamentales en la discusión general sobre los temas. ¿De qué autores fundamentales estaríamos hablando, Julio? Por ejemplo, hay una colección que se ha liderado desde el Departamento de Literatura, que es la colección Laberinto,
que es una colección que parte de una cátedra, la Cátedra Pessoa, con el Instituto Camões, pues que lo que busca es traducir autores en lengua portuguesa, no solamente portugueses, sino también de excolonias portuguesas, africanas, y en Brasil busca traducir autores fundamentales en este momento en la discusión y de ficción y no ficción, y que forman parte de una colección que fortalece mucho el catálogo. Entonces hay digamos unos autores que ya no forman parte, digamos, del campus, del propio campus, ¿no? Nosotros tenemos también otra propuesta de coediciones donde buscamos traducir contenidos fundamentalmente en ciencias sociales y ciencias humanas para hacer traducción de contenidos actuales, novedades que editadas por editoriales fundamentales de primera línea, consideradas las más importantes del mundo, y buscar cómo tener esos mismos contenidos y esos mismos autores. Por ejemplo, hay un caso para nosotros muy pues que fue un éxito, digamos, en el proceso, que fue la traducción de un libro de Nancy Applebaum que se llama Dibujando la Nación, que fue un premio LASA de investigación en historia del siglo XIX, que es un trabajo sobre la comisión coreográfica, y que logramos que el Fondo de Cultura, por ejemplo, aceptara. Históricamente nunca había pasado eso, y eso es parte como de los sueños cumplidos un poco, pues yo hice una propuesta y logramos que un libro del Fondo de Cultura saliera con el sello de Fondo de Cultura en una colección de la universidad, que eso es totalmente extrañísimo, sí. Entonces, digamos que eso es el tipo también de lo que estamos haciendo ahí. Julio, devolviéndome un poquito al catálogo de la universidad, pero más de las investigadores y profesores, en términos de áreas temáticas, ¿cómo lo identificas tú? Bueno, la producción en libros y en español, bueno, y en general es fundamentalmente en ciencias sociales y ciencias humanas. Entonces eso quiere decir que el catálogo de producción no sería, digamos, que lo que trabaja Ediciones Uniandes. Nosotros no hacemos proceso editorial ni intervenimos directamente en el proceso de las revistas. En las no seriadas fundamentalmente el 80% es ciencias sociales y ciencias humanas, es decir, historia, antropología, sociología, ciencia política, derecho, economía, artes y humanidades. Digamos que eso es fundamentalmente lo que soporta el catálogo. Pero es natural porque son las disciplinas para las que el libro sigue siendo un medio de divulgación e impacto fundamental, más que el paper, ¿no? Más que el artículo. Claro, me imagino que igual muchas personas podrían estar pensando, pero la Universidad de los Andes es muy fuerte en ingeniería y en administración, en economía. ¿Qué pasa con esas publicaciones? Sí, lo que pasa es que es fuerte por lo que el ranking y las calificaciones internacionales son fundamentalmente sobre artículos. Entonces, ingeniería, administración, economía, por lo general su producción es de artículos, en revistas indexadas. Entonces, obviamente, ingeniería es fuertísima. Y aunque hay un interés de tener un plan editorial con libros, pues es muy poca la producción, porque todo el énfasis y el tipo de trabajo y de investigación va dirigido a las revistas indexadas. Entonces, eso es lo que hace que, digamos, que el tiempo de investigación y el tipo de trabajo realmente está dirigido allá. Pero hay algo interesante con ingeniería, por ejemplo, que estamos tratando de replantear con la editorial y con la facultad, tratar de buscar que ingeniería también sea una facultad generadora de contenidos en textos y en manuales de uso con ciencias, por ejemplo, también lo estamos viendo, que tienen un insumo de investigación y de producción que puede ser muy interesante también. Estamos en Cartografías Editoriales con la Universidad de los Andes, específicamente con Ediciones Uniandes y Julio Paredes, su editor general. Hemos hablado de cuál es el destino de viaje de la editorial, de qué echan la maleta, y nos hemos adelantado en un montón de temas que tienen que ver con el camino editorial, pero volviendo a nuestro mapa de ruta, quería preguntarte, Julio, si ustedes se plantean varios caminos para lograr el objetivo, solo tienen uno, no trazan necesariamente un camino, o ¿cómo es ese proceso? Sí, nosotros, y para hablar en términos marítimos, sí tenemos una bitácora, digamos, es fundamental, es decir, y lo que hemos
tratado de implementar en estos últimos años es fortalecer algo que ya venía sucediendo, es fortalecer una especie de bitácora que en términos, digamos, internos sería como un protocolo de ruta. Okay. Sí, es decir, y hace poco a raíz de eso yo propuse hacer una guía de edición, ¿sí? Que fuera exactamente un manual y una bitácora del recorrido. ¿Y por qué sucedía eso? Es decir, porque es fundamental tener esa bitácora, no solamente por un tema administrativo y financiero, presupuestal, digamos, de seguir un protocolo, sino también porque había un gran desconocimiento del proceso editorial. Digamos que parte de los que van en el barco, para usar la metáfora, parte de los que van en el barco, como cuando uno viaja en barco, ¿sí? Sí. Pues no sabe realmente cómo es que se mueve, sí, cómo es que se mueve una nave o un vehículo que está en un espacio que no tiene ninguna dirección, que es el mar. Entonces, lo que sucede pero a diferencia de los pasajeros que van en el barco, en este caso sí son los que van, los que acompañan el proceso editorial, que son los autores, sí requieren de un conocimiento fundamental para entender la bitácora y el proceso. Entonces, a raíz de eso, pues nosotros nos guiamos precisamente con este manual, donde se establece qué es lo que sucede, y que también pues era un tema pedagógico un poquito para transmitir algo que la gente realmente no se conocía. Y pues tú sabes que hay muchos equívocos con las editoriales, muchas veces piensan que es la imprenta o que piensan que es la librería o bueno. Entonces para paliar un poquito de eso y para también hacer un trabajo que creo que es fundamental desde la editorial, es decir, no es solamente como una queja que no saben lo que hacemos, sino que nosotros tenemos que hacer esa pedagogía. Tenemos que implementar una manera de cómo movernos, cómo es que se mueve uno en ese proceso. No solamente por un tema práctico, sino también pues por la producción de la universidad. Es decir, si tú tienes una producción donde estás pensando más o menos un libro cada 2 semanas, ¿sí? Donde tienes planes editoriales, parte de la bitácora nuestra es hacer planes, comités editoriales administrativos, más o menos cada 15 días se hace una revisión, tenemos un planeador, tenemos un cronograma establecido y parte pues, de nuestra tarea es también saber cómo transmitir, ¿sí? esos pasos que seguimos ahí. Entonces, pues, sí, claro, nosotros tenemos una bitácora pero que desde hace poco ya se incluye directamente al autor. Sí. En esa bitácora, supongo, Julio, no está la respuesta a estas 2 preguntas que te voy a hacer, pero a mí siempre me ha causado mucha curiosidad. Uno, ¿cómo hacen ustedes para tener tantas coediciones? Porque han tenido, pues, con la UNAM, el Fondo de Cultura, bueno, esa es la primera, eso quiero saberlo. Sí. Y la segunda, cuando empezaron a crear sus propias colecciones, como la Biblioteca de los Libros. Sí, la biblioteca editorial. Pues mira, pues responde un poco también a ese interés o a ese planteamiento que se ha hecho, que la editorial adquiera no digamos una autonomía, sino no es que sea independiente de la universidad. La propuesta que dictan, digamos, yo en esa propuesta responde un poco a lo que se está dictando, digamos, en la editorial académica internacional contemporánea. Es decir, que la editorial tiene que tener una capacidad de buscar cómo el logo de la universidad y la visibilidad de la universidad entre en otros espacios a nivel editorial, no solamente académico. Es decir, los académicos tienen sus propios espacios donde se mueven y hacen redes, etcétera, pero es otro tipo de lógica, como LASA, por ejemplo. LASA pues es un espacio, entonces LASA no solamente son los académicos, sino también la editorial. Entonces, ¿cómo se ha hecho? La propuesta es yo lo que hemos hablado, y afortunadamente las respuestas siempre han sido positivas. ¿Por qué? Porque todos estamos de alguna manera, estos coeditores, estamos pensando más o menos en lo mismo. Okay. Sí, que cómo hacemos para abrir espacios de cooperación y de intercambio, que también es un intercambio académico, porque la editorial tiene que tener así sea solamente una unidad administrativa, como sucede en la mayor parte de las editoriales en América Latina, que somos unidades administrativas sino académicas. En todo caso, nuestro papel tiene un sentido académico también. Entonces, con la UNAM, pues cuando estaba Javier Martínez y con César Aguilar y también ahora con Joaquín, pues seguimos pensando en que eso es parte natural de nuestro trabajo como editores.
Lo mismo el Fondo de Cultura, con Siglo XXI también vamos a empezar a hacer convenios con Tirán Lo Blanc, que es una editorial de derecho muy de las más importantes del mundo en español. Es decir, yo lo que hago es hacer una búsqueda y un planteamiento de cómo podemos en un momento dado nosotros no solamente compartir propios catálogos, sino buscar que seamos socios en contenidos. Ahora ya firmamos un convenio también como el de la UNAM y como el de EduBIM y con Flaxo también en algún momento en México. Vamos a firmar, y como lo estamos pensando con Siglo XXI Argentina, ya estamos por firmar, ya está en firmas el convenio de coediciones para una colección con la Pontificia Católica de Chile, que es la universidad más importante, de las más importantes rankeadas en el mundo. Y sobre la colección de ustedes de la biblioteca. Bueno, la biblioteca editorial también, que es una propuesta desde la editorial, con presupuesto de la editorial, que se plantea como parte de los productos que la editorial quiere presentarle a la universidad. La biblioteca surge de una necesidad que yo intuyo o que veo que a raíz de el crecimiento y esta implementación de maestrías y de estudios de posgrado y en algunos casos en tema de pregrado alrededor de la edición y particularmente la edición académica, pues no había una bibliografía sustancial, digamos, real en español. Es decir, y no liderada desde un país como Colombia. Entonces la biblioteca pues se nutre de traducciones, se nutre de invitados internacionales, se nutre de estudios y contenidos que ofrezcan una reflexión sobre el proceso y las tareas y la naturaleza de la edición, y particularmente la edición académica. Julio, y ya para finalizar esta parte, ¿cómo es la relación con Siglo del Hombre, si además de distribuidor a veces también somos coeditores? ¿Cómo se mueven ustedes en esas dos relaciones? Pues yo por un lado, obviamente la relación con Siglo del Hombre es la de un socio natural, y no solamente natural, sino estratégico. Es decir, es obvio que en el tema de la divulgación se necesita alguien que tenga experiencia, que tenga pues la capacidad de mover contenidos a este nivel, y sobre todo en territorios y países donde mover contenidos académicos pues es súper complejo. Es decir, somos países donde hay muy poquita inversión de libros, digamos, no solamente en general en libros académicos, sino que el consumo de libros es bajo, pues la compra, ¿no? Porque probablemente las bibliotecas generan otro tipo de estadísticas y realmente la gente sí está buscando contenidos, pero no los compra, pero en todo caso las universidades pues requieren, y específicamente pues la Universidad de los Andes también está revisando el retorno. Es decir, hay una inversión, es parte de la misión subvencionar la producción de los profesores, es parte de su misión, pero ya hay unas preguntas que hacen que, en una segunda parte de la respuesta, hacen que empecemos a replantear la lógica de la relación con el distribuidor. Yo creo que es un escenario y yo pues con Emilia Franco de Siglo del Hombre lo hemos conversado varias veces, cómo tenemos que entrar en una revisión de ciertas variables que tiene esa relación, ¿sí? Que es como un cambio de ruta también, ¿sí? Hablándolo en estas metáforas. Hay que pensar en un cambio de ruta porque no es solamente llegar a B, ¿sí? de ir a B, sino que donde todo el mundo dice que lo importante no es llegar a B, sino cómo llego y qué es lo que sucede en el camino. Yo creo que en varias de esas rutas que hemos tomado hay que replantear cosas, digamos, hay que renegociar, hay que todo el tema digital, bueno, todo el tema del libro en ebook y los EPUBs, etcétera. Las maneras como estamos llegando a los autores, a los lectores, pues han cambiado. Y en un país que está en crisis también en ese sentido, es decir, que el libro académico, pues tú sabes, entras a una librería y es muy difícil que el libro académico esté en la lista de novedades, o los medios, lo estamos hablando de los medios, pues que realmente hay un desinterés real por contenidos que sean fundamentales para la discusión, ¿sí? Por ejemplo, estamos en proceso de elecciones o de políticas públicas y resulta que la academia tiene contenidos fundamentales para poder hacer una discusión real sobre eso. Y eso no llega necesariamente al público y hay que buscar maneras de cómo hacer para que eso cambie, digamos, esa ruta.
Muchas gracias, Julio, por acompañarnos hoy. Sabes que cuentas siempre con Siglo del Hombre. Y a quienes nos están escuchando, gracias por aceptar la aventura de construir la cartografía editorial de la cual Siglo del Hombre hace parte. Pueden seguirnos en Facebook y en Twitter como @Siglo del Hombre. Nos vemos en una próxima semana, en un nuevo programa, en un nuevo camino editorial. Gracias a ti, María Elvira, y a Siglo del Hombre por esta invitación, y espero que sigamos navegando juntos realmente. En la HJUT 106.9, Cartografías Editoriales. Presenta y dirige María Elvira Jaramillo. Una presentación de Siglo del Hombre Editores.